honor de presentar al doctor Fernando Reimers. Es un gusto contar con la presencia de un antiguo amigo, muy admirado por muchos, también por mí, por su calidad académica, por su extraordinaria docencia, pero sobre todo por su capacidad de involucración y compromiso en la solución de los problemas educativos globales. El profesor Fernando Reimers es profesor de Educación Internacional y director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa, así como del programa de maestría en políticas de educación en el campo de la educación global. Su investigación y enseñanza se centran en comprender cómo educar a los niños y jóvenes para que puedan prosperar en el siglo XXI. Es miembro de la Comisión de Alto Nivel de la UNESCO sobre los futuros de la educación y ha escrito y editado nada menos que 38 libros, de los cuales los más recientes son Una calamidad educativa, Aprender y enseñar durante la pandemia COVID-19, Educación líder a través de COVID-19. Liderando sistemas educativos durante la pandemia, Educación y cambio climático, Implementación de reformas educativas del siglo XXI y un aprendizaje más profundo, Educar a los estudiantes para mejorar el mundo, que está publicado en español por la editorial SM como Educación global para mejorar el mundo. Propósitos educativos audaces, cómo los gobiernos transforman los objetivos de los sistemas educativos. Empoderar a los profesores para construir un mundo mejor, cómo 6 naciones apoyan a los docentes para la educación del siglo XXI. Preparar a los maestros para educar a los estudiantes en su totalidad. Enseñanza y aprendizaje para el siglo XXI. En los últimos meses, Fernando Reimers ha tenido una muy prolífica actividad de publicación y difusión. Hoy mismo me mandó un artículo anunciado que pronto aparecerá en un libro sobre la innovación universitaria para mitigar el impacto educativo del COVID. O sea que sigue en esta actividad frenética de difundir para construir un mundo mejor. La verdad es que agradecemos mucho y te agradezco, Fernando, personalmente, que nos incluyas en esta convicción tuya de la necesidad de difundir buenas ideas para enfrentar de la mejor manera la necesidad de reconstruirnos como humanidad después de esta crisis. Seas bienvenido. Te paso la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por la invitación y por esa generosa presentación. Y gracias, Patricia, y gracias a todos ustedes por la posibilidad de tener una conversación. Yo creo que el trabajo que han estado haciendo ustedes de, por una parte, innovar como resultado de la necesidad para ver cómo seguir enseñando en este contexto tan difícil, y en segundo lugar, para reflexionar y documentar lo que han hecho y evaluarlo para hacer de los resultados de esta innovación conocimiento público, conocimiento profesional, es importantísimo. Y yo quisiera destacar cuán importante es, recordando una cosa que le escuché decir una vez a Malala Yousafzai. Hace unos cuantos años, antes de que se ganara el premio Nobel, invitamos a Malala a dar una conferencia aquí en Harvard. Ella tenía en aquel momento, no me acuerdo, 14, 15 años. Y entró a una sala donde había unas 1000 personas, entre estudiantes y profesores, y todos nos pusimos de pie a aplaudirla. Y nos dijo Malala en una voz muy tranquila, dice, no, si yo no he hecho nada extraordinario. Lo que pasa es que en un contexto de gran injusticia, donde nadie hace nada, la voz de una sola persona puede hacer una gran diferencia. Y yo creo que eso es lo que ustedes están haciendo. En un contexto de gran injusticia, porque la verdad es que esta pandemia no está afectando a todo el mundo por igual, como voy a explicar, es importantísimo no solamente documentar la injusticia, sino decir, ¿y qué se puede hacer para mitigar este impacto? En cierta manera, es una pandemia que es algo terrible, como sabemos, es como una guerra, ¿no? Y estamos en una situación como de guerra y pasaremos a una de posguerra donde hay mucha gente que va a quedar afectada. Más de 3,5 millones de personas muertas, por cada muerto un promedio de 9 personas que han sido afectados, las parejas de estas personas, sus dependientes, sus familiares cercanos, 150 millones de personas infectadas y toda la humanidad con el temor de que vamos a ser los próximos nosotros. Entonces, ese es el contexto en el que estamos operando, y en ese contexto, el que ustedes hayan tenido la disciplina de decir, pues este es el momento en el cual es necesario generar conocimiento útil, conocimiento para orientar qué hacer, es importantísimo. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre mi propio qué hacer
incluido tratar de documentar algunas prácticas, no puedo decir que buenas prácticas, algunas prácticas las que había para tratar de mitigar el impacto de esta pandemia. Entonces voy en este momento a compartir mi pantalla, a ver si lo puedo hacer y a ver si encuentro la presentación que quería compartir. Bueno, entonces yo voy a llamar a esta presentación Construir un renacimiento educativo. Y la palabra renacimiento educativo está pensada porque una de las cosas que he hecho en los últimos 14 meses ha sido revisar un poco la historia de las pandemias anteriores. Y la verdad, yo creo que la disyuntiva que tenemos está entre las lecciones de la pandemia de 1918 y las lecciones de la pandemia de 1347. Y voy a empezar por la de 1918, la gripe española, que fue una cosa terrible. En verdad murieron muchas más personas que en esta pandemia, la medicina no estaba tan desarrollada, pero para darnos una idea de las consecuencias de esa pandemia contribuyó al surgimiento de Hitler al poder. Y el mecanismo por el cual contribuyó está bien documentado, está bien estudiado, es que la pandemia produjo en el 1918, como lo producirá esta, una contracción económica, una recesión económica. Y en las recesiones económicas los gobiernos tienen menos dinero. Entonces, en el caso de Alemania, el gasto municipal se redujo enormemente. Con la reducción del gasto municipal, pues se redujeron también los servicios sociales. Y esto hizo que una cantidad de gente, no es que se sintieran, es que fueran efectivamente marginadas socialmente, se sintieran, pues la estaban pasando muy mal, con hambre, con muy poco apoyo. Y en ese contexto es fácil hacerse vulnerable a demagogos, como lo era Hitler, que vino a venderle a esta gente que estaba muy lastimada por esta recesión económica, la idea de que su malestar era producto, en primer lugar, de que nadie quería Alemania, que todos los europeos odiaban a los alemanes. Y en segundo lugar, que la razón por la que esta gente sentía tan terrible es, bueno, porque los banqueros en Berlín se habían robado el dinero y los políticos no querían a la gente. Y esta ideología venenosa que empezó a cultivar en 1918 lo llevó a cabo de 15 años a ser electo canciller de Alemania. Entonces, yo no sé si esta pandemia va a dar resurgimiento al fascismo, pero no tengo duda de que está produciendo descalabros sociales y descalabros políticos. Por darle una idea, en los Estados Unidos tenemos un recrudecimiento del racismo abierto como yo no había visto en un montón de tiempo. El racismo no es nuevo en los Estados Unidos ni en ningún otro país, pero indudablemente yo creo que la combinación del descalabro económico que ha producido la pandemia y de los trastornos de salud mental que produce este estrés prolongado por 14 meses han llevado a cosas como que, por ejemplo, todo el racismo contra los asiáticos americanos esté en unas manifestaciones horribles. Señoras ancianas en la parada del autobús que viene alguien por detrás y las avienta al suelo y les mete una cuchillada, ¿no? Cosas que uno no se podría imaginar que pueden ocurrir están pasando. Entonces, bueno, ese es un escenario, la pandemia de 1918. Pero ¿por qué hablo del Renacimiento? Porque en la pandemia eh, de la peste bubónica que llegó a Italia en el 1347, 1348 y que en esos 2 años se había cargado a un tercio de la población italiana, esa pandemia también puso en marcha un proceso interesante en donde en la pequeña ciudad de Florencia, un grupo de personas, de banqueros realmente y de comerciantes, que es los que gobernaban a la ciudadela, dijeron, caramba, en este momento tan difícil, de tanto malestar, o sea, los muertos estaban tirados en las calles, se pudrían los cuerpos de los muertos, ¿no? Hay arte que refleja esa situación tan terrible que fue esa pandemia de la peste bubónica. Dijeron, ¿por qué no tratamos de hacer de Florencia una ciudad que atraiga a gente creadora, una ciudad donde quieran venir los artistas y los pensadores? Y entonces lo logran y logran atraer a gente como Leonardo da Vinci, como Donatello y como Miguel Ángel y como Maquiavelo y como Rafael. Y como resultado de esa convergencia de estas personas que ven el mundo de manera diversa, pues empieza un proceso de imaginarse un mundo mejor. Y eso da origen al humanismo y eventualmente al Renacimiento italiano. Entonces yo creo que una pandemia, un momento como este, también es un momento para que todos nos centremos un poco y nos preguntemos cuál es el sentido de las cosas. ¿Cómo hacemos que en el mundo tan tremendo que viene, tratamos de mitigar el dolor que va a causar la pandemia y de que sea un mundo mejor? Entonces,
Ese es el contexto en el cual yo creo el trabajo que están haciendo ustedes documentando estas prácticas es muy importante. Bueno, para contarles un poco mi propia experiencia. En febrero del año pasado estaba yo planificando un viaje a México porque tenía un nuevo libro que tenía que ver con México y que iba a ir a presentar. Y me reúno en una conversación con un colega, un profesor de la Escuela de Salud Pública, epidemiólogo, que me dice, mira, yo creo que mejor vas cancelando ese viaje a México. Y además, hasta la idea de que no vas a viajar por 18 meses a 24 meses, porque aquí viene una pandemia. Ustedes recordarán que en febrero todavía no estaba declarada la pandemia, aunque sí estaba ya, todos los días estaba dando boletines la Organización Mundial de la Salud de que esta cosa que estaba pasando en Asia estaba creciendo. Efectivamente, empiezo a mirar los datos que me da el próximo pensamiento que se me ocurre es, ¿y cómo vamos a enseñar? Porque la verdad, aquí cómo funciona este sistema de enseñar en el mundo que involucra a 1.800.000, perdón, a 1.800 millones de personas, es reuniéndonos. Aunque existen cosas como la educación a distancia, eso toca un porcentaje muy chiquito de la gente que lo hace. Entonces empiezo a angustiarme pensando, aquí viene la mayor crisis educativa en la historia de la humanidad. Si Rifat tiene razón y no vamos a poder reunirnos en 18 o 24 meses. Entonces llamo a varios amigos en varias organizaciones internacionales a decir qué podríamos hacer que fuera útil, qué podríamos hacer para que esto no sea un periodo donde se cierren las instituciones educativas por un año o por 2 años, ¿no? Y una de las personas que me contesta inmediatamente es el director de educación la Dirección de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, y me dice, conversemos, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Le digo, Andreas, no tengo ni idea, pero creo que algo tenemos que hacer porque aquí vamos a terminar todos súper desorientados en pensar cómo enseñar. Y entonces, lo primero que se nos ocurre es, hagamos una encuesta que enviemos a través de nuestras redes de amigos de diferentes partes del mundo, a preguntarle a autoridades educativas qué planes tienen para enseñar en pandemia. Total que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, perdón, y esto es. Y entonces nosotros lanzamos nuestra encuesta y a finales de marzo publicamos este informe que está aquí a mano izquierda en el cuadrante superior. Esto lo tradujo la Organización de Mujeres en Educación en México, donde básicamente nos dimos cuenta que el principal hallazgo es que no había planes y todo el mundo anticipaba, esto es, mediados de marzo del año pasado, que aquí se venía una gran crisis educativa porque iba a ser imposible llegarle a la mitad de los niños. Entonces lo que propusimos ahí fue, bueno, una pequeña guía, es decir, aquí cada quien tiene que hacer una estrategia con una serie de orientaciones, es decir, cada escuela, cada institución educativa tiene que tener una pequeña guía para continuar enseñando, porque lo que no es aceptable es que nos sentemos a esperar porque esto va a durar mucho tiempo. Empezamos, la guía esta generó muchísimo interés porque todos estábamos como caminando en la noche, perdidos, ¿no? Buscando a ver si alguien nos podía dar un poco de luz de qué hacer. Y empezamos a tener reuniones como esta en Zoom para discutir la guía. Y se venían un gentío, 3.000, 5.000 personas a discutir la guía. Y entonces me fui dando cuenta teniendo estas conversaciones de dos cosas. Por un lado, lo necesario que era que la gente se reuniera a hablar porque cada uno estábamos viendo un pedacito diferente del problema y había necesidad de entender la complejidad del problema. Me acuerdo, por ejemplo, en una reunión que hicimos en Chile, teníamos como 5.000 personas. Y en la misma reunión teníamos al ministro de Educación y teníamos maestros rurales. Y el ministerio en aquel momento estaba con una obsesión de que no se perdieran clases, o sea, ya no se estaban reuniendo, que pasaran contenido y de hacer los exámenes, las famosas evaluaciones. Y le dice una maestra rural que está en la reunión, pero ministro, usted se da cuenta que en este país tenemos el mayor índice de violencia doméstica, que esto está aumentando porque la gente perdió el trabajo, estamos todos desesperados y que esta obsesión del ministerio con los exámenes lo que está haciendo es aumentar la ansiedad en las casas y aumentar la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Entonces, bueno, eso lo pongo nada más como un ejemplo de las muchas caras terribles de esta pandemia, no es nada más la cara educativa, y de la necesidad de tratar de entender la complejidad del problema. Pero lo que me fui dando cuenta en estas conversaciones, bueno, lo segundo que hicimos, le habíamos preguntado a la misma gente que encuestamos, que fueron como 1.000 personas en 100 países, a ver, ¿y qué herramientas se le ocurren a ustedes que se pueden utilizar para enseñar a distancia?
Y entonces armé un grupo de estudiantes de posgrado a revisar todas esas herramientas y a organizarlas un poco desde el punto de vista de los grados, de las asignaturas, del tipo de capacidad que permitían desarrollar, y la publicamos en esta segunda publicación que está en el centro, que también en su momento fue útil porque todo el mundo estaba desesperado tratando de decir de qué he hecho mano, y no había directorio, no había manual, no había receta. Bueno, pero me di cuenta que teniendo conversaciones de esto era como una crónica de una muerte anunciada. Lo que estábamos haciendo era amplificar el mensaje de que aquí viene algo como la muerte negra, que así se llamó la pandemia de Italia. Entonces dijimos, hay que hacer otra cosa. Y entonces pensamos en hacer lo mismo que están haciendo ustedes. ¿Por qué no empezamos a documentar algunas prácticas? Vamos, porque hay gente que estaba empezando a decir, algo hay que hacer, hay que enseñar de alguna manera. Vamos a empezar a estudiarlo. Y entonces, primero le pedí ayuda a mis estudiantes y después a varios colegas. Total que armamos un pequeño consorcio con la OCDE, con el Banco Mundial, con una institución finlandesa, y empezamos a hacer pequeños estudios de casos, muy cortos. La idea es que fueran muy cortos porque sabíamos que lo que no tenían nadie que tenía responsabilidades de decisión era tiempo de estar leyendo nada, pero al mismo tiempo tenían necesidad de conocimiento. Entonces hicimos unos pequeños estudios de caso de 7 a 10 páginas que básicamente describían y analizaban un poco prácticas de la sociedad civil, del gobierno. Por darles un ejemplo, en Chile, una organización de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que trabaja con niños de la calle, con niños que han tenido experiencias muy malas con sus familias y que básicamente han dejado sus casas. Esta organización trabaja con ellos para ayudarles a desarrollar habilidades para la vida, habilidades socioemocionales, sobre todo para ayudarles a volver a confiar en adultos, porque sus experiencias han sido niños abusados, sus experiencias con adultos han sido muy malas, y luego ayudar a desarrollarles habilidades para que puedan hacerse cargo de sus propias vidas. Bueno, esta organización se dio cuenta que no se podía reunirse con los niños, porque el gobierno había dicho nadie se puede reunir en ningún sitio. Ustedes se acuerdan cómo era esto en marzo. Y dijeron, tiene que haber alguna manera de seguir estando presentes en la vida de los niños, porque nosotros somos los únicos adultos en quienes ellos confían. Entonces inventaron un currículum que difundieron por WhatsApp, pusieron un equipo y lo primero dijeron, aquí la prioridad es la atención emocional, es seguir recordándole a estos niños todos los días que nos importan, que aquí estamos y que queremos saber cómo están, que su bienestar emocional nos importa. Total que eso es un ejemplo del tipo de práctica que documentamos. Y luego hicieron una cosa súper ingeniosa, un modelo de educación a distancia con PDFs distribuidos en móviles, que resulta que el WhatsApp hemos descubierto que es la plataforma de educación a distancia a la que tiene acceso la mayor parte de la población. Nada del Internet, porque resulta que la gente puede utilizar móviles aún si no tiene Internet, llegando a los sitios de acceso público, etc. Bueno, ese es un ejemplo, pero documentamos también prácticas de profesores que estaban haciendo cosas interesantes. Documentamos lo que habían hecho gobiernos, por ejemplo. La secretaria de Educación de Bogotá, ocurrida esta pandemia, hizo una cosa sensacional. Hizo una especie de gran foro en línea al cual invitó a los profesores, a los directores de los colegios y les dijo, miren, aquí se nos viene una época muy tenaz, como dicen en Colombia, y yo no sé cómo vamos a resolverlo. Lo que sí sé es que lo que no es aceptable es que no enseñemos. Y yo confío en que juntos vamos a encontrar la manera de hacerlo. Y entonces lanzaron una plataforma en línea y por supuesto se dieron cuenta en una semana que eso le llegaba nada más a la mitad de los niños y sobre ahí fueron marchando. Pero lo interesante es que ella logró, con el estilo de liderazgo, convocar a mucha gente a colaborar y el secretario de Educación de Sao Paulo hizo lo mismo. Entonces, este es el tipo de innovaciones que documentamos y hasta la fecha tenemos unas 100 documentadas. Y en este enlace que ven ustedes ahí en el centro de la pantalla, pueden revisar todos esos casos. Ahora estamos escribiendo un libro con algunas de ellas. En mayo del año pasado hicimos otra encuesta, como la que habíamos hecho en marzo, para ver qué había cambiado. Y para mi sorpresa, lo que descubrimos es que había habido un montón de innovación. No quiere decir que haya sido innovación perfecta y no me queda duda de que esta innovación no pudo revertir la calamidad educativa, pero sin duda alguna hubo un gran esfuerzo de parte de profesores en todas partes del mundo por hacer lo mejor posible y esa es la historia que está documentada en este libro. Bueno, esas son algunas de las cosas que hicimos. Por ejemplo, en este informe, ¿qué encontramos? Que había habido muchísimo trabajo colegiado de los profesores, no solamente dentro de su colegio, sino colaborando entre colegios. Muchos profesores por primera vez
tuvieron la posibilidad de colaborar con colegas en diferentes partes del mundo. El tipo de experiencia que no es tan inusual, por ejemplo, para profesores universitarios o para personas que en el pasado tenían la posibilidad de viajar, de participar en encuentros internacionales, de repente esto se hizo muchísimo más frecuente porque todos estábamos viviendo en Zoom y porque tener una reunión en Zoom era relativamente sencillo. Eh, Leyendo estas innovaciones, empecé a darme cuenta que un elemento común que tenían todas ellas era, bueno, había varias cosas que nos enseñaban. En primer lugar, que la educación en verdad sí es una preocupación social, una gran prioridad social en la mayor parte de los países. Es decir, yo no diría que era la económica, pero yo diría que la tercera en muchos países era ¿y cómo hacer que los niños sigan aprendiendo? Y no me refiero a preocupación de los gobiernos, me refiero también a preocupación de las familias y de los que no tenían niños en los colegios y del Estado. Y eso es muy importante. Es muy importante. En segundo lugar, creo que estos casos nos muestran el gran profesionalismo de los maestros en muchos sitios. De verdad que muchos entendieron que la educación de los niños de verdad que es un derecho y que es muy importante y que no era aceptable que dejaran de aprender. Lo otro, que las escuelas habían demostrado la capacidad de innovar en una forma breve. Esto que están documentando ustedes es muy importante, el darse cuenta que en una situación tan difícil, donde la gente está preocupada por su propia vida, por su propio bienestar físico o el de su familia, que haya sido posible reinventar y reinventar cómo enseñar y hacerlo en un periodo relativamente corto es admirable. Yo les doy un ejemplo. En mi propia universidad, para que se hagan una idea de las dimensiones, en mi propia universidad, yo tengo ya como una década interesado en la enseñanza a distancia y he estado enseñando a distancia y había estado tratando de impulsar a mi escuela de educación a que enseñáramos a distancia, sin ningún éxito, para toparme con un grandísimo muro donde al final me decían, Fernando, eso aquí nunca va a pasar, lo puedes hacer en la escuela de extensión, pero aquí jamás vamos a enseñar un curso a distancia, no somos ese tipo de universidad, me decían. Bueno, resulta que la pandemia nos llevó a la corporación de la universidad, que es el grupo de 7 personas que realmente dirigen esta universidad, decidieran, ¿saben qué? Aquí vamos a enseñar todos a distancia, porque obviamente no va a haber ninguna otra manera de hacerlo el año próximo. Entonces la opción era o cerrar la universidad o enseñar a distancia. Y dijimos, pues enseñemos a distancia. Y esa decisión la tomamos antes de la semana del receso de primavera, que era la semana que yo tenía previsto estar en México. Y en esa semana nos dieron una inmersión de formación a enseñanza a distancia extraordinaria. De verdad que me quito el sombrero con una gran admiración por el esfuerzo de mis colegas, la gente que hizo lo imposible por enseñarnos a cada uno a montar un pequeño estudio de televisión en nuestras casas para hacer lo mejor posible. Nos enseñaron desde cosas complejas hasta más simples, ¿no? Como desde por qué es bueno poner la cámara un poquito más alta para que la gente lo vea uno así y no lo miren desde la nariz desde abajo de la nariz, hasta cómo poner las luces, hasta cómo grabar las clases con las láminas, etcétera. Pero bueno, el hecho es que esto que ocurrió en esta universidad, que tiene una buena cantidad de recursos, ocurrió en muchísimas universidades. En un plazo muy corto se tomó la decisión de enseñemos. No solamente eso, sino que además las universidades, muchas, no solamente se interesaron en cómo iban a seguir ellas enseñando a sus estudiantes y haciendo investigación, sino que la función de extensión se hizo más importante. El artículo al cual se refería Silvia, que está publicado, que en verdad es un anticipo de un libro, un estudio en el que hemos estado trabajando en el último año, donde estudiamos de qué manera 20 universidades se comprometieron a apoyar a sistemas educativos durante la pandemia. Y esto, si lo ponen en perspectiva, es admirable que en un momento donde cada quien está preocupado por su propia existencia individual o institucional, por su propia viabilidad financiera, el que la universidad, una buena cantidad de ellas al menos, haya dicho no, pero es que nosotros tenemos una misión social que es muy importante y por mal que estemos nosotros, hay otros que están mucho peor y nosotros podríamos ayudar. Entonces, en este libro tenemos 20 básicamente estudios de caso, de los cuales hay 3 en México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Puebla y el TEC de Monterrey. Y esas 3 universidades han hecho cosas maravillosas. De hecho, compartía el artículo con un colega, el artículo al que se refería Silvia, y me decía, oye, pero me parece que las universidades en Latinoamérica han hecho más que en Estados Unidos. Y a mí también me da esa impresión, que las que hemos estudiado entienden su responsabilidad social,
como una parte importante de su misión de una manera mucho más clara que por lo menos muchas universidades privadas en los Estados Unidos. Entonces, esta realidad que yo observé en universidades también ocurrió en escuelas. Y eso lo que me hizo darme cuenta es que teníamos la posibilidad realmente de construir un ecosistema de innovación. Esto que están haciendo ustedes, de haber experimentado y de ahora evaluar lo que hicieron y convertir esto en saber profesional, es una parte fundamental de hacer un ecosistema de innovación. Es importantísimo. El saber que teníamos estas capacidades y que en este momento las activamos, yo creo que es un gran dividendo educativo de esta pandemia. Bueno, la otra cosa que estos casos enseñaban es que las alianzas entre diversas instituciones y las escuelas se habían hecho más importantes que nunca. Así como estas alianzas entre universidades y escuelas habían demostrado un gran valor, alianzas entre museos, entre organizaciones de la sociedad civil y la escuela. Luego, también en estos casos veíamos que las escuelas y los sistemas educativos tenían una capacidad de aprender rápido. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que en el plazo de una semana armaron un sistema de entrega del servicio, bueno, imperfecto, evidentemente, no se había hecho nunca. Hay que ver lo que es, para ponerlo en su dimensión, ¿no? El que Sao Paulo o Bogotá hayan armado un sistema de educación a distancia en una semana. Lo único comparable, puedo yo pensar, a esto es la televisión educativa mexicana. La televisión educativa mexicana fue un proyecto que tomó años de diseñar el estudio y llevar a cabo. Y pensar que usted puede hacer una cosa comparable en una semana es increíble. Lo que eso habla de las capacidades de innovación. Por supuesto que lo que se inventa en una semana va a ser mucho más imperfecto que lo que uno tiene el lujo de dedicarle 5 años a hacer estudios de factibilidad, pero al mismo tiempo es lo que permite corregir sobre la marcha, o sea, hacer algo y corregir, hacer algo y corregir. Bueno, eh, claro, por supuesto, nos dimos cuenta del enorme potencial de herramientas como esta, como la tecnología, para promover formas ágiles de gestión. Yo conversaba ayer con mi esposa, que es también profesora en otra universidad, y donde, igual que yo, han estado haciendo todo en línea, y me decía que en su reunión ayer con el decano decidieron, ¿por qué de ahora en adelante no hacemos todas las reuniones de facultad en línea? Porque resulta que cuando las hacen en línea participa mucha más gente que cuando son presencialmente. Y claro, se están dando cuenta que en el regreso, que va a ser un regreso parcial, pues la gente tiene que recuperar un poco el balance. Dijeron, en vez de estar obligando a la gente a venir a una reunión presencial, que se conecten en línea desde donde estén y que participen todos. Esto es un ejemplo de los aprendizajes que hemos hecho del bienestar de la tecnología. Yo descubrí primero la cantidad de tiempo que yo dedicaba a viajar y cómo se puede hacer esto mucho más eficientemente en línea, porque en verdad cuando uno viaja a dar una charla, 2 charlas, pues al final son 2 o 3 días que se van, y por eficiente que uno sea trabajando en el avión, son 3 días de trabajo. Y yo he hecho una resolución, no viajo más, o voy a viajar muy poquito de ahora en adelante, porque para el tipo de cosas que yo hago cuando viajo las puedo hacer así, perfectamente. Y lo que gano haciendo eso es que tengo mucho más tiempo para escribir y mucho más tiempo para pensar y para hacer otras cosas. Bueno, y el otro gran descubrimiento, yo creo, de estos casos era la enorme generosidad y solidaridad y espíritu de colaboración de educadores y de todo el mundo. O sea, este es un contexto en el cual un montón de gente se dio cuenta de verdad que esta era una situación como una guerra. Yo creo que hay una serie de preguntas que debemos contestar y que ustedes que están haciendo esta evaluación de estas buenas prácticas podrían tratar de contestar. Y la pregunta es, ¿será que será que llegó el momento de las escuelas que aprenden? ¿Será que es posible codificar un entender de cuál es la escuela que aprende? Bueno, la idea de las escuelas que aprenden no es una idea nueva, es una idea que tiene un par de décadas. Son escuelas en donde hay una visión compartida, centrada en que todos aprendan, en una visión amplia de las capacidades que hacen falta, en una construcción participativa de esta visión, en un desarrollo profesional continuo, en hacer que los equipos aprendan juntos, en promover una cultura de indagación, el crear sistemas para capturar e intercambiar conocimientos, para aprender con y del ambiente a la escuela y para modelar y cultivar un liderazgo de aprende. Y yo les pregunto, ¿este programa de ustedes no refleja exactamente eso? Maestros que han estado innovando, que han estado evaluando, que hacen este conocimiento público, que se han entrelazado en redes para aprender juntos. Entonces yo creo que hay una enorme oportunidad en este momento y en la pospandemia de acelerar, de catalizar todo este conocimiento sobre cómo hacer que las escuelas aprendan. Bueno, les decía que otro de los descubrimientos de estos casos es lo importante que era el liderazgo.
empecé a desarrollar casi una obsesión con el liderazgo, porque lo que me di cuenta es que en los lugares en que el impacto educativo de esta pandemia estaba un poco mitigado, tenían un liderazgo muy diferente a aquellos donde no funcionaba. Y lo voy a contrastar fácilmente con el liderazgo de la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, o el secretario de Educación de Sao Paulo, Rocieli Suárez, quienes lo primero que hicieron cuando ocurrió esto fue invitar a una serie de gente y pedir ayuda y decir, yo tengo el compromiso de hacerlo mejor y yo reconozco que no sé qué hacer, pero yo confío en que juntos vamos a encontrar el camino. Y ese liderazgo inclusivo, humilde, contrasta, por ejemplo, con el liderazgo del secretario de Educación de mi propio estado, a quien conozco bien. Yo he trabajado en el Departamento de Educación Superior, en la Junta de Gobierno de Educación Superior por casi una década, a quien me acerqué en la misma fecha que me acerqué a Andreas Schleicher, a otros le digo, oye, ¿por qué no te llevamos mejor? No te preocupes, que tenemos todo bajo control. Bueno, todo bajo control, grandísimo relajo de bajo control. Los maestros estaban al borde de una revolución porque el departamento los tenía confundidos. Pero esto es comprensible humanamente que una situación de miedo como esta, a alguna gente la haya llevado a tratar de poner una máscara, decir, yo lo que tengo es que transmitir tranquilidad sobre la base de simular que yo tengo todo bajo control. Frente a un liderazgo más auténtico, decir, mire, la verdad, que yo estoy tan asustado como usted, pero yo tengo el compromiso de hacer lo posible y yo espero que lo hagamos juntos. Bueno, resulta que los que hicieron lo segundo les fue mejor que los que hicieron lo primero, porque los que hicieron lo primero, lo que hicieron fue poner a la gente esperando y esperando y esperando y no había soluciones. Y bueno, la consecuencia ha sido toda esta cantidad de aprendizaje perdido. Bueno, estos son otros dos libros que tienen que ver con esto. Esto es un ejemplo de una cosa que hice con mis estudiantes de posgrado. Yo enseño todos los años un curso de política educativa y este es un ejemplo de cómo la universidad puede conectarse con la realidad. Y le dije a mis estudiantes, mira, aquí sería absurdo que estuviéramos aprendiendo sobre política educativa en un contexto donde estamos viviendo la mayor crisis educativa del mundo. Entonces vamos a ir aprendiendo sobre la base de tratar de ser útiles. Y lo que hicimos fue conectar a grupos de mis estudiantes con secretarías de educación. Por ejemplo, en México con la Secretaría de Sinaloa y de Jalisco. En Bangladesh con el Ministerio de Educación de Bangladesh. En Texas con el distrito de Richardson, en Texas. En 10 jurisdicciones. En los Emiratos Árabes con el Ministerio de Educación. Y entonces estos equipos aprendieron a hacer análisis de política educativa sirviendo de apoyo a estos gobiernos, donde los gobiernos, voy a cerrar la ventana porque suena un ruido, pero voy a seguir conversando mientras la cierro. Los gobiernos, tengo a los vecinos cortando el césped y ese es el ruido que estaban escuchando ustedes. Los gobiernos, la verdad, estaban agradecidísimos de que estos equipos de 4 o 5 estudiantes se pasaran un semestre ayudándoles a examinar con cuidado qué impactos educativos tuvo la pandemia y ayudarles a pensar qué se podría hacer. Y no tengo duda de que los grandes ganadores de esto fueron mis estudiantes, que aprendieron a resolver problemas en tiempo real. Entonces, este ejemplo lo traigo a colación porque es un ejemplo de cómo cuando la universidad se compromete con un problema real, en verdad no es que está haciendo solamente extensión. Claro, yo estaba claro que estábamos haciendo un servicio social al hacer esto, pero también está haciendo educación y también está avanzando conocimiento, porque después, en este momento hay una enorme necesidad de conocimiento sobre qué hacer, porque esta pandemia ni se ha acabado ni se va a acabar pronto. En el mejor de los casos, vamos a tener 70% de la humanidad vacunado a final del año próximo. Entonces, esto todavía falta un tiempo y va a haber que seguir innovando e inventando cómo seguir enseñando durante estos 2 años. Bueno, entonces yo creo que salen una serie de preguntas, hay muchas preguntas que no están contestadas. ¿Cómo están cambiando los sistemas educativos? ¿Cómo están cambiando las instituciones? ¿Qué están aprendiendo y para qué les servirá? Por supuesto que hay un gran problema, un gran desafío en la capacidad institucional que está desbordada por esta pandemia. Y cuando yo pienso en capacidad institucional, pienso en plata, en recursos humanos y en liderazgo. Y la plata va a haber menos. Los recursos humanos están realmente estirados porque las demandas son muchas y nuevas. Y el liderazgo en algunos casos es mejor que otros. Creo que una de las preguntas que vale la pena estudiar es ¿cuál es el tipo de liderazgo que va a permitir promover un renacimiento educativo? En donde están pasando cosas interesantes, ¿cuál es el liderazgo escolar que lo está haciendo posible? ¿Cuál es el liderazgo de los supervisores que lo está permitiendo? Porque si lográramos descubrir esto rápido y actuar sobre este conocimiento, yo creo que podríamos avanzar en
en generar estas escuelas que aprenden durante la pandemia? Bueno, para ir terminando y para volver a pisar la tierra con la crudeza necesaria, esta pandemia no es que llega a un mundo sin problemas. Esta pandemia llega en un mundo que tenía enormes desafíos educativos, de sistemas educativos que no incluyen a todos y donde no todos aprenden ni aprenden lo que les hace falta. A un mundo donde había problemas de inclusión social, de desigualdad, a un mundo donde había problemas de competitividad, donde había desafíos sociales. La verdad, los desafíos sociales, por ejemplo, el racismo de este país, no son de la pandemia, tienen muchos años, estaban ahí antes, pero la pandemia actúa como gasolina, los acelera, los empeora, ¿no? Desafíos de gobernanza democrática y, por supuesto, desafíos de cambio climático. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales uno puede anticipar que esta pandemia va a afectar la educación? Bueno, en primer lugar, una austeridad. Esta pandemia, de una manera bien simple, le apagó los motores a la economía del mundo a todo al mismo tiempo. Imagínense la economía, cuando ha habido crisis económicas, normalmente las crisis ocurren en una parte del mundo y no en otra parte, y eso actúa como un contrapeso, como la economía está muy integrada. Por ejemplo, cuando hay una crisis en los Estados Unidos, México no le vende a Estados Unidos, pero le vende a China o le vende a Japón. Pero resulta que en este momento disminuyó la demanda en todos lados. ¿Y eso qué significó? Esa es la razón por la cual muchas empresas quebraron y muchos negocios cerraron y mucha gente se quedó sin trabajo. Los gobiernos, cuando esto ocurre, los gobiernos tienen menos dinero, porque hay menos impuestos por una parte, y por otro lado porque tuvieron que hacerse cargo de la cuenta sanitaria. Nos van a hacer falta más o menos 14 billones, con B, 14 mil millones de dosis de vacunas. Las previsiones son que hacia finales de este año se habrán producido 8 mil millones de vacunas, o sea, la mitad de lo que hace falta. Eso tiene un costo. Entonces, ese costo lo están asumiendo sobre todo los gobiernos. Y los gobiernos, ¿cómo pueden pagar por un costo tan enorme que no tenían previsto? Endeudándose. Entonces, el gobierno de Estados Unidos ha creado este plan de reactivación económica. ¿Qué es eso? Deuda. Es deuda interna y deuda externa. Cuando los gobiernos se endeudan, tienen que devolver lo que pidieron prestado más los intereses. Cuando piden prestado mucho, tienen que irse ajustando el cinturón, porque ahora tienen que pagar una parte de su gasto público en deuda. Y lo mismo con las instituciones. Hay instituciones que para poder seguir siendo viable pidieron prestado y van a tener que devolver lo que pidieron prestado y los intereses. ¿Y eso qué significa? Que va a haber menos plata para las otras cosas. Entonces hay una nueva austeridad de gobiernos, de instituciones y de individuos, de personas. Ha habido, por supuesto, el impacto en la salud de la gente, los 3,5 millones de muertos, y si usted multiplica por 9, pues son 35 millones de personas afectadas. 9 son las personas afectadas indirectamente. Y luego ha habido la interrupción de las escuelas, el que estén funcionando a media máquina, que ha significado que, por supuesto, no es que no se ha aprendido lo que se debía haber aprendido en este año, sino que cuando usted no está ejercitando lo que está aprendiendo, se le olvida lo que ya sabía. Mire, hace poco se hizo una evaluación en Sao Paulo del nivel de conocimiento de los niños en lengua y en matemáticas. Y los niños hoy en las escuelas públicas están en lengua portuguesa 2 grados más atrás de lo que estaban hace un año. O sea, no es que perdieron un año, es que es como que hubieran regresado 3 años. En comparación con niños que nacieron, que no les tocó la pandemia, estos están hoy 3 grados más atrás. Y en matemáticas están 3 grados más atrás a lo que hubieran estado antes de la pandemia. O sea, están 4 grados más atrás. ¿Esto qué significa? Esto significa menos posibilidades de empleo, menos posibilidades de seguir con sus estudios universitarios, menos capacidad de calcular y de comprender lo que están leyendo. Las consecuencias para los individuos y las sociedades son serias. Son serias. Entonces, ¿esto qué va a requerir? Pues mucha innovación, el no resignarse a decir, bueno, qué mala suerte tuvieron esos niños, qué mala suerte tuvimos todos vivir en la época de la pandemia. Como consecuencia de esto, aquí nos va a tocar a todos ser más pobres y más desiguales, y esa es la vida, como que nos tocará la guerra. No, yo creo que nos toca decir cómo hacemos lo mejor posible, cómo sacamos de donde no hay para mitigar esto. ¿Y eso qué va a significar? Innovación y esfuerzo, no hay que engañarse. Por ejemplo, yo creo que aquí están algunos distritos escolares empezando a reabrir las escuelas y pues va a haber que estudiar durante el verano. Yo estoy en la junta de gobierno de una red grande de escuelas charter y he dicho, aquí hay que enseñar los sábados y a lo mejor los domingos. Y me dicen la gente, pero ¿cómo se te ocurre? Digo, ¿cómo se me ocurre? Es una guerra. De lo que estamos hablando es el futuro de estos niños. Yo entiendo que los maestros están agotados, yo entiendo que también han sufrido, pero aquí de lo que estamos hablando es si nos resignamos a que nuestros niños que están bajo nuestro cuidado van a ser unos desgraciados en su vida
porque nosotros no hicimos los esfuerzos necesarios para recuperar esta pérdida en la que están. Entonces, por supuesto, eso no se va a recuperar todo en un verano y seguramente tampoco en un año. Pero yo creo que si uno se lo plantea y uno se plantea, estamos dispuestos a innovar, estamos dispuestos a hacer esfuerzo, es posible mitigar en mucho el efecto de esta pandemia. Y luego, por supuesto, está el efecto, claro, uno de los efectos más terribles de la pandemia han sido los niños que se dieron cuenta que no estaban aprendiendo nada y ya ni siquiera están conectados en la escuela. Ya ellos en su cabeza desertaron. Claro, ahorita nadie sabe quién desertó, quién no desertó, porque todos están en su casa. Pero para efectos prácticos, estos niños ya no están siendo escolarizados. Y yo creo que ese es un desafío muy grande, que va a haber que también tener ingenio para resolver, salir a buscar a los niños a su casa, tomar las listas de los niños y decir, a ver dónde están estos niños y cómo hacemos un plan de recuperación para que puedan regresar. Y yo creo que sobre esto hay una enorme oportunidad de innovación. Habiendo dicho esto, habiendo puesto los pies sobre la tierra, yo creo que hay 7 dividendos como la brújula, alrededor de la cual, si uno orienta este tipo de investigación sobre la práctica que están haciendo ustedes, podríamos producir un renacimiento. ¿Cuáles son los dividendos? En primer lugar, que hemos redescubierto que nadie aprende mucho cuando piensa que puede perder la vida, ¿verdad? O que su mamá puede perder la vida. Que nadie aprende cuando está asustado. Que el bienestar emocional es fundamental. Que nadie aprende cuando se siente excluido. Esta idea de que el ser humano es un ser integral, que por supuesto no es una idea nueva, pero que a veces se nos olvida, ¿verdad? En educación, cuando enfatizamos mucho el transmitirle contenido a los niños, la pandemia nos curó de ese problema y nos enseñó eso que yo les decía de la fundación que trabaja con los niños de la calle en Chile. Aquí lo primero es comunicarle al niño, tú me importa, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Y sobre eso te enseño. Yo creo que esto vamos a aprender a hacerlo mejor todos, todos. Cuando ocurrió esta pandemia, yo me puse a hacer lo mismo con mis alumnos. Me reunía con ellos en Zoom a preguntarles lo mismo. ¿Cómo estás? No, yo no había hecho esto nunca en mi vida. Les preguntaba eso cuando venían a horas de consulta, cuando los veía en la cafetería. Y ahora me he dado cuenta lo importante que es. Lo importante que es chequear porque uno no sabe qué drama está viviendo el alumno que uno tiene ahí. Y la conciencia nos ha hecho consciente que hay mucha gente que tiene muchos dramas que está viviendo, ¿no? Bueno, entonces esta idea de la educación integral creo que es un dividendo. Creo que vamos a tener mucho mayor aprecio por la ciencia y por la tecnología. En verdad, el haber descubierto varias vacunas a meses de la pandemia es una maravilla, un testimonio del poder de la ciencia. ¿Y por qué creo yo que es bueno que lo hayamos redescubierto? Porque estamos viviendo en una época en donde estas ideologías tan venenosas que representaba el expresidente Donald Trump, presentaban a la ciencia más o menos como una opción, como que fuera, pues qué sé yo, una visión del mundo, una visión religiosa. Y este asunto de seguir los consejos de las autoridades sanitarias como que fuera opcional, como que fuera una opción política. Y bueno, yo creo que los lugares que hicieron esa opción, por ejemplo, como la India, el primer ministro le dijo a la gente, váyanse a bañar al Ganges, aquí no hay ningún problema, es una cosa muy responsable. Y ahí tienen a la gente muriéndose de asfixia por tienen una cantidad de infectados. Entonces, yo creo que esta pandemia nos ha hecho a todos mucho más humildes y nos ha dicho, aquí la ciencia es muy importante y yo creo que los sistemas educativos van a redoblar su énfasis en ayudar a la gente a vivir en un mundo donde la ciencia y la tecnología son herramientas para funcionar. Creo que vamos a desarrollar mucho más aprecio y mucho más saber de cómo utilizar estas tecnologías y también mucha más humildad. Si yo me pongo a pensar los disparates que yo he escuchado antes de esta pandemia sobre la tecnología. Hay una famosa charla que ustedes deben conocer de Sugata Mitra, donde Sugata Mitra dice, la escuela no sirve para nada. Si usted le da una computadora a un niño en la India y se la pone en una plaza pública, el niño aprende lo que tiene que aprender. Bueno, ahora sabemos que eso no es cierto, que resulta que aprender requiere a alguien que diseñe el aprendizaje y que acompañe al niño. Y que aún si tiene la computadora y la conectividad, no, usted no aprende lo que tiene que aprender de esa manera. Entonces, yo creo que hemos aprendido las fortalezas y las limitaciones de la tecnología y estoy seguro de que le vamos a dar mucho más énfasis en utilizar estas cosas en aquellas áreas donde tenga sentido utilizarlas. Como decía Silvia, yo creo que hemos aprendido la importancia de la comunicación entre la escuela y el hogar. En un contexto como este, los niños que han podido aprender algo son aquellos donde sus profesores se estaban comunicando con sus familias bien, porque todo está intermediado por la familia. Eh, Esto es terrible, porque la realidad es que hay algunas familias que son mucho más vulnerables que otras, donde los niños están hacinados en unos espacios donde no tienen espacio privado para estudiar, donde las familias tienen miles de demandas, y en un contexto de este tipo, donde todo está tan mediado por la casa, las desigualdades aumentan.
creo que vamos a salir con más valoración de la educación. Nos vamos a dar cuenta que si las escuelas no están funcionando y la educación no funciona, la sociedad entera no funciona bien. Creo que hemos redescubierto el poder de la colaboración dentro de la escuela y entre escuelas y otras instituciones, y tengo la impresión de que vamos a valorar mucho más las alianzas. Finalmente, creo que hay 11 ideas que salen de aquí que se van a quedar con nosotros. Em, claro, aquí estoy haciendo futurología, lo que a lo mejor está sesgado por lo que son más mis deseos que una apreciación objetiva de la realidad, pero yo tengo la impresión de que saliendo de esta pandemia, el, el- la enormidad de los muertos, la enormidad de la pobreza, de la desigualdad que ha causado esto, el dolor que es tan visible para todos nosotros, nos va a centrar un poco más y decir, a ver, ¿cuál es el sentido de la educación? ¿Para qué enseñamos? Y nos va a hacer pensar con un poquito de más de claridad. Y yo creo que ahí hay 11 ideas que se van a quedar con nosotros. Uno, la de que la educación tiene que ser integral o no ser. Segundo, que la educación tiene que ayudar a la gente a desarrollar autonomía, un proyecto de vida, la capacidad de aprender por cuenta propia, el estar preparado para que si te toca estar sin acceso a tus profesores y estudiantes por un tiempo, te puedas fijar metas propias y leer un libro y estudiar por tu cuenta. Creo que el tema de la ética va a ser mucho más importante. ¿Por qué? Porque esta idea de que o salimos con solidaridad de esta crisis o no salimos, nos va a hacernos descubrir que resulta que la solidaridad no sale de los árboles, sino que se cultiva, se aprende, es una de las cosas que se aprende. Y creo que vamos a tener todos mucho más intencionalidad en cultivar esto y nos hemos dado cuenta que la escuela es un espacio para hacerlo. Esta idea de que la educación debe preparar para lo desconocido, para lidiar con ambigüedad, con flexibilidad. Eh, a mí me gusta hacer experimentos pedagógicos y a veces cuando yo hago cosas como las que hice con mi estudiante en contextos normales, ¿no? De ponerlos a trabajar en problemas reales, alguna gente me dice, pero caramba, ¿cómo torturas a tus alumnos? Le das una tarea tan difícil, ponerlos a trabajar con un ministerio que a veces no les contestan y tal. Bueno, este contexto me hizo mucho más fácil dar respuesta a quienes me hacen esta pregunta. Les digo, no, si es que los estoy preparando para el mundo en el que estamos viviendo, para un mundo volátil, incierto, en donde hay que ser flexible. Entonces yo creo que una de las funciones de la educación es desarrollar estas capacidades, es una idea poderosa que se queda con nosotros. La idea de que es muy importante, más que cubrir contenidos, desarrollar la posibilidad de que la gente aprenda más profundamente las cosas, que de verdad las entienda, las comprenda y sobre todo que tenga la capacidad de aprender para el resto de su vida. Creo que hemos descubierto que no hay dos alumnos que sean iguales, ¿verdad? Dos alumnos, aunque estén en la misma clase, en la misma universidad, en la misma institución, cada uno tiene sus circunstancias y uno tiene que entenderlas un poco para personalizar. Creo que hemos descubierto el poder de la educación basada en problemas y proyectos, el valor de un currículum y una pedagogía de alta calidad, la importancia a lo mejor de repensar la profesión de maestro. Yo creo que la profesión de maestro es una de las pocas que queda donde todavía tenemos la idea de que esto se puede hacer solo. Si uno compara, por ejemplo, con la profesión de salud y se da cuenta por qué funcionaron tan bien toda la industria de salud, pues usted se da cuenta que ahí hay equipos. Atendiendo a la gente que llega a los hospitales no está una enfermera solita ni un médico solito, hay un equipo y esos equipos están apoyados por un ecosistema que incluye universidades, que incluye los hospitales, que incluye la industria farmacéutica, que incluye toda una industria médica. Y hay buen alineamiento. Y se entiende que la buena práctica profesional es resultado de esos equipos y de ese sistema. Y en educación no siempre pensamos la educación de esa manera. Yo creo que todavía tenemos un modelo implícito de que el maestro o la maestra solito puede hacer milagros en su aula. Y a lo mejor es hora de que empecemos a repensar qué significa una profesión del siglo XXI. Creo que esta idea de las escuelas como organizaciones que aprenden es una idea que, que le ha llegado su momento. Y finalmente, el pensar que a veces en educación, cuando tratamos de que la escuela resuelva los problemas, estamos tratando de resolver un problema a una escala que no se puede resolver. La escuela es una escala muy pequeña y sus capacidades son pequeñas para hacer cosas como las que están reflejadas en estas ideas. Por ejemplo, piensen en enseñar sobre cambio climático. La mayor parte de las escuelas no pueden enseñar el cambio climático porque no lo entienden ellas mismas, no tienen la capacidad de hacerlo. Pero si uno trata de resolver ese problema, de enseñar sobre cambio climático, no poniendo sobre los hombros del profesor la tarea, sino diciendo, tú vas a ser parte de una red de escuelas. Y en esa red va a haber una universidad, la Universidad de Guadalajara, va a trabajar con toda una serie de universidades. Ahí sí puede resolver el problema, porque usted en la universidad tiene un departamento de física y de química y de biología y tiene las humanidades. Y cuando usted logra movilizar a los estudiantes y a los profesores a decir, claro que sí podemos desarrollar un currículum efectivo de cambio climático y darle formación a los profesores, ahí está resolviendo el problema a otra escala. Bueno, estas son las ideas que yo quería compartir con ustedes.
En resumen, ¿qué les digo? En primer lugar, que me parece que lo que ustedes están haciendo con estas buenas prácticas es importantísimo. Es la tarea del momento. Es como lo que hizo Malala cuando en una situación donde de gran injusticia nadie decía nada, ella habló por el derecho de las niñas a la educación. Entonces es muy importante que lo estén haciendo y al hacerlo están resolviendo un problema real, avanzando conocimiento y educando al mismo tiempo. Em, por supuesto, hay que reconocer que estamos haciendo esto en un contexto que es difícil, no le vamos a dar vuelta, o sea, es difícil como si fuera un país en guerra. Pero bueno, eso es todo lo que yo quería comentar por ahora. Ahora a lo mejor podemos tener un poquito de diálogo. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, Fernando. Creo que ha sido sumamente útil. Lo que nos has dado es el recorrido de la pandemia y desde ese punto de vista creo que resuena muchísimo con las preocupaciones que tenemos en este país y con las preocupaciones que han tenido las maestras y los maestros que están aquí representados, que han innovado, que han tenido esta preocupación por tener el contacto con sus alumnos, por tener la posibilidad de ejercer una autonomía curricular. Entonces, me parece muy bien. Hay una serie de, bueno, felicitaciones en el chat, muchísimas reflexiones y comentarios que se hacen a raíz de lo que tú has presentado. Yo seleccionaría 3 preguntas, te las voy a hacer por cuestión de tiempo las 3 juntas, para que tú las abordes en conjunto. La primera tiene que ver con esta preocupación por el currículum, que creo que en el caso de México se entiende muy bien porque nuestro currículum es uniforme y porque está sobrecargado. Entonces, sabemos que tenemos ahora, cuando lleguemos, tenemos que modificar ese currículum, tenemos que priorizarlo. Si nos puedes dar un poquito más de ideas de cómo priorizar ese currículum. Y dentro de eso también, y hay una serie de preguntas que lo abordan, el papel de lo socioemocional en esta reformulación del currículum. Incluso hay preguntas que dicen si empezamos por ahí, por esto que tú decías, no estamos en disposición de aprender si tenemos un problema socioemocional importante, entonces empezamos por ahí y entonces nos formamos primero en poder atender este tipo de cuestiones. Esa es otra pregunta. Y una tercera pregunta que te haría es, has hablado de la importancia del liderazgo, parece que al hablar de esta importancia te referiste al liderazgo de política, de toma de decisiones a nivel de política pública, pero también está el liderazgo del director de la escuela, ¿no? Que es el que nos queda más cercano. Si nos pudieras comentar un poco acerca de cómo te imaginas estas características, las características de este liderazgo ante esta situación. Esas serían Claro, las 3 que yo seleccionaría. Adelante. yo sí creo que la pandemia nos da una posibilidad de repriorizar el currículum, empezando por preguntarnos qué es importante. Y yo trataría de contestar esa pregunta, no diciendo cuáles de los contenidos que están en el currículum se pueden hacer en este contexto, sino diciendo, a ver, para construir el mundo que nos va a tocar construir, estos son los objetivos de desarrollo sustentable, ¿cuáles son las capacidades que necesitan los jóvenes? Esas capacidades están en el currículum de México, están en otros lados. Yo empezaría por las capacidades o las competencias. Y a partir de ella diría, ok, ¿cómo priorizamos estas competencias? Y por supuesto le daría un papel muy importante a las socioemocionales, que yo no las veo desconectadas de las cognitivas. Yo creo que estas capacidades están en interacción. En un momento les voy a dar un ejemplo de eso. Entonces, definiría cuáles son las capacidades más importantes y de ahí diría, ok, ¿cómo puede uno construir experiencias pedagógicas que permitan desarrollar esas capacidades? Y este es el momento de innovar, este es el momento magnífico de innovar, de hacer cosas que no habíamos hecho antes, de entender que hay algunas cosas que a lo mejor son los estudiantes los que tienen que liderarlas, no los profesores. Los profesores tienen que acompañar el proceso más que verlo, que no todo tiene que estar basado en que el profesor esté frente a la clase conduciendo la actividad. El que a lo mejor uno puede apoyarse en recursos diferentes al profesor. Por ejemplo, estudiantes universitarios para apoyar a esa tarea de enseñar a aprender. O sea, este es un momento en donde hay un poquito más de grado de libertad, porque hay tanta necesidad eh, de lo usual, en decir, ¿cómo le metemos actores nuevos a este proceso de promover el aprendizaje? Entonces sí creo que priorizar lo socioemocional es importante, pero yo no veo esto como algo separado. Por supuesto que asegurarse el bienestar de los alumnos va a ser importantísimo, porque yo creo que aquí el que más, el que menos ha sufrido un montón de trauma. Hay que ver lo que son 14 meses preguntándose si el próximo muerto va a estar en tu familia cercana. Eso es como una guerra. Y lo que eso produce es una situación de estrés postraumático. Entonces, alguna gente tiene más resistencia que otra a los demás, pero yo creo que tenemos que anticipar necesidades de salud mental en las escuelas.
Y eso requiere una sensibilización y una formación a los profesores y ojalá el darle apoyo. Hay países que están diciendo, dentro de este libro que hemos hecho, hay varias universidades que lo que han hecho es poner a disposición todos sus departamentos de psicología para dar asistencia psicológica a las escuelas, porque saben que hay niños que están viniendo traumatizados, como esto. Imagínese usted un niño que se le murió la mamá en la pandemia, o un niño que ha pasado de estar en el borde de la pobreza a la pobreza extrema porque perdieron el trabajo en este contexto. Eh, entonces sí estoy de acuerdo que hay que darle un poco de prioridad y yo no lo veo como separado a lo cognitivo. Yo creo que uno tiene que buscar integrar este desarrollo en los niños. Sobre la segunda pregunta del liderazgo, que yo creo que es importantísimo. Sí, yo creo que este es un momento de repensar el liderazgo. A ver, varias cosas quiero decir sobre el liderazgo. Este es un momento para empezar a pensar en un liderazgo más distribuido y para darnos cuenta que esos esquemas de un liderazgo centralizado que dependían de quienes estaban en posiciones formales de autoridad son muy limitados. ¿Por qué es interesante el liderazgo de Edna Bonilla? Porque ella invita a coliderar con ella a personas que no están en una posición formal de autoridad, pero que pueden ayudar a resolver el problema. ¿Por qué es interesante el liderazgo de Rocieli Suárez, el secretario de Sao Paulo? Porque hace lo mismo, se abre a la sociedad civil. ¿Por qué es deficiente el liderazgo del secretario de Educación de mi estado? Porque él sigue operando bajo el esquema que el que está en posesión formal de liderazgo es el jefe. Y quien asume ese papel, el jefecito, ¿verdad? Como decía aquella película de Cantinflas, lo que hace es inhibir al que tiene mucho que aportar. Y yo espero que pasemos a un contexto donde los directores empiecen a entender el poder del liderazgo distribuido, el poder de un liderazgo inclusivo, el poder de empoderar a las personas que están en la escuela para que lideren en diferentes funciones de la escuela, que por lo demás es necesario, es urgente en este momento porque las necesidades son más que las normales. Lo mismo diría yo con los ministerios. Yo creo que una de las cosas muy interesantes que ha pasado en México, por lo que yo he observado, es que frente a un liderazgo a lo mejor un poco deficiente del nivel central de gobierno en materia educativa, resulta que los estados y las universidades y la sociedad civil han asumido un liderazgo y han dicho, bueno, nosotros somos también parte de este país, tenemos una responsabilidad y aquí no vamos a estar esperando que nos bajen línea cuando claramente quien cree que tiene la responsabilidad de bajar línea no sabe lo que está haciendo. Lo mismo en Brasil. En Brasil el Ministerio de Educación se lavó las manos en materia educativa. De hecho, hubo un periodo en que no había Ministerio de Educación, ni quisieron los secretarios de Educación de los estados, dijeron, nos toca a nosotros. Y se asociaron con las universidades precisamente para decir, aquí hay que seguir enseñando y organizaciones de la sociedad civil surgieron. O sea, en cierta manera, yo creo que este es un momento análogo. Yo recuerdo haber leído que en México hubo un gran terremoto, no me acuerdo en qué año, que hizo muy visible para la gente las limitaciones del poder del Estado central y que hizo revelador para la población el poder de la sociedad civil de resolver sus problemas. Yo creo que en educación esta pandemia es ese momento. Ha revelado las limitaciones del liderazgo formal, incluido el de los directores de la escuela. Entonces, ahora yo creo que aquí hay una oportunidad enorme para las universidades de, a través de trabajos como este que están presentando ustedes, de documentar innovación, empezar a estudiar esas formas novedosas de liderazgo y empezar a promoverla, empezar a hacer experimentos, a guiar a un liderazgo más participativo, más compartido, más inclusivo, más ágil dentro de las escuelas. No solamente como una manera de llevar el momento, sino como una manera de liderar las escuelas a futuro. Y la razón por la que creo que es importante que las universidades participen en esta tarea es porque las universidades tienen mucho más peso dentro de una sociedad que si las escuelas tratan de hacer esto solo o si lo hacen las escuelas y las organizaciones de la sociedad civil. En las universidades estatales en México, los rectores de las universidades tienen más peso que el gobernador realmente. Entonces, si la universidad se compromete a decir, no, nosotros vamos a asumir, ha habido momentos en la historia de la universidad como institución, ha habido momentos donde la misión de la universidad ha cambiado. Por ejemplo, uno de ellos fue la última ola de democratización de los años 70 en el mundo, en donde las universidades asumieron una misión democratizadora del acceso a la universidad, como no habían tenido antes. Y realmente cambió la misión de la universidad. La universidad dijo, vamos a aceptar gente que nunca nos habíamos imaginado que iba a ir a la universidad como parte de ese proceso. Y yo me pregunto si esta pandemia es un momento así para la universidad, para que la universidad se replantee su misión en su relación con el resto del sistema educativo y diga, hay cosas que el sistema educativo no puede hacer sin nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues creo que ha sido una excelente jornada contigo esta tarde
La verdad es que te agradecemos. Yo estoy segura que todos, que yo hablo en la voz de todos y que estamos sumamente agradecidos, muy complacidos, muy satisfechos y sobre todo que aprendimos muchísimo con tu plática. Pues Al muchísimas contrario, gracias. soy yo quien les da las gracias a ustedes por el trabajo tan importante que están haciendo. Yo estoy seguro de que este es el momento de hacer este trabajo y ojalá que entusiasmen a otros a que se sumen. Yo creo que si cada uno vamos haciendo lo que están haciendo ustedes, desde su propio espacio de actuación, decir, ¿qué puedo hacer yo para ser parte de la solución a este problema? Creo que vamos a construir ese renacimiento que necesitamos. Muchísimas gracias.